Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles algunas indicaciones, pues que por favor mantengan su micrófono y su video apagado para no interferir con el conferencista. De igual manera, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales y nuestra página web cimamovimientoespírita.org. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, Twitter Venezuela Espírita, nuestro canal de YouTube CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos a suscribirse para que reciban oportunamente las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos en diferido. De igual manera, queremos recordarles que las preguntas se deben realizar mediante el chat al finalizar la conferencia para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la licenciada Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Buenos días, queridos amigos que nos acompañan como todos los domingos de distintas latitudes. Es muy grato compartir un día más con ustedes en este mes, sobre todo que estamos conmemorando los 173 años de los fenómenos de Smiley y 152 años de la desencarnación del maestro Allan Kardec. Como saben todos, este espacio ha sido orientado en esta época de confinamiento para difundir la filosofía espírita laica, libre, pensadora, kardecista, humanista y progresista. Hoy contamos con la presencia de una gran amiga de la casa, ha estado en Venezuela en varias oportunidades, pues le agradecemos infinitamente que haya aceptado nuestra invitación, porque por su carrera, pues una mujer con muchas ocupaciones. Voy a presentar a la doctora Yacira Jacinto da Silva de Espínola, graduada en Ciencias Biológicas, Matemáticas y Derecho, maestría en Derecho Procesal, especialización en violencia doméstica contra niños y adolescentes en la Universidad de San Pablo, especialización en Derecho Sanitario en el Instituto Sirio Libanés de Enseñanza e Investigación, estudiosa de las políticas sobre dependencia química. Actualmente es abogada, empresaria y consultora. Es jueza o jueza jubilada en Derecho en el Tribunal de Justicia de San Pablo. Ha participado de la fundación de las siguientes instituciones: APAC, Asociación de Protección Carcelaria; ITIS, Instituto de Protección en Inclusión Social; Instituto de Cultura Espírita Hernani Guimaraes Andrade; Espacio Comunitario de Aprendizaje; Programa de Educación Integral; Fundación Puerta Abierta; apoyo de tratamiento a personas en uso abusivo de alcohol y otras drogas; espírita de nacimiento. Participó activamente de la infancia y juventudes espíritas, miembro de CPDO, Centro de Pesquisa y Documentación Espírita, delegada de CEPA, Asociación Espírita Internacional, miembro de CEPA Brasil, Asociación de Delegados y Amigos de CEPA Brasil, participante del Centro de Estudios Espíritas José Herculano Pires, autora del libro Criminalidad, Educar o Castigar, actual presidenta de la Asociación Espírita Internacional CEPA. Para ampliar su presentación lo va a hacer el presidente de nuestra institución, el profesor John Aispur. Con usted, John. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Yacira. Buen día para todos. Buen día, cualquiera sea el lugar en que se encuentren.
disfrutando de esta magnífica fiesta espiritual que ofrece el CIMA los días domingos en distintos horarios. Estaba yo pensando en Yacira Jacinto da Silva, ahora de Espínola. Estaba yo pensando en ella, recordando cuando la conocí en una pequeña población del interior del estado de San Paulo, en alguna actividad espírita. Y son tantos los recuerdos que me hacen pensar en primer lugar en lo siguiente. A lo largo de los años, cuando viajamos a distintos países, nos encontramos con personas que conocemos en ese momento, que son entusiastas, que les interesa el espiritismo. Y unos años después retornamos a esa población o ese país, preguntamos por esa persona y nos dicen, ya no está con nosotros, ya no está activa, ya no continúa en la actividad espírita. Pero al mismo tiempo pasa lo contrario. A veces volvemos a ese lugar, volvemos a esa población o a ese país y allí encontramos a esas personas que años atrás estaban ya en el movimiento espírita. Y todas las veces que voy a Brasil, en cualquiera sea la actividad, el escenario, el evento, el simposio, el congreso, entre las personas destacadas que siempre me he encontrado está nuestra Yacira Jacinto. Siempre allí, coherente, consecuente, activa, demostrando que en ella, como en nosotros, el espiritismo no es una moda, no es un pasatiempo, es una convicción existencial, es una razón de ser, es una razón de la vida. Y para Yacira, el espiritismo es eso, una profunda convicción que permea su vida, su comportamiento, sus valores éticos, sociales, espirituales, sus principios. Yacira es, como lo ha asomado como resultado de esa breve relación curricular, lo ha asomado Yolanda Clavijo. Yacira es el resultado de no solo de una formación espírita en su propio hogar, donde se nutrió de las ideas básicas kardecistas, sino es una persona que se ha hecho a puro pulso, con esfuerzo, estudiando, formándose, capacitándose, madurando ideas, reflexionando, hasta hoy mostrarse en el esplendor, en la plenitud de una persona de convicciones profundas, sólidas, coherentes, ajenas a cualquier fanatismo. Y por eso siempre hay que destacar en Yacira eso, su inteligencia, su cultura general, su cultura profesional, su cultura espírita, ya mostrada no solamente en las palestras, en las conferencias, sino en libros, en artículos, en ensayos. De modo que en ella se refleja todo eso y una claridad para comprender las direcciones del pensamiento espírita, las direcciones filosóficas, sociológicas, éticas, científicas, morales, sociales. Y por ello la admiramos tanto y además nos sentimos todos, en el buen sentido de esta palabra, nos sentimos tan orgullosos los espíritas que hacemos vida desde hace tantas décadas en la CEPA, que ella sea nuestra presidenta de la Asociación Internacional Espírita CEPA. Y yo no puedo dejar de mencionar un detalle adicional, que es la Yacira mujer, la Yacira madre y la Yacira compañera de vida. En este caso, yo recuerdo tanto desde que la conocí a sus 3 hijas. Yo, medio en broma, medio en serio, decía las 3 Fs por la inicial de los nombres de cada una de ellas. Y luego la Yacira madre, hecha con tesón, con voluntad,
para sacar adelante a sus hijas, la Yacira juez profesional con el ejercicio honesto y recto de la justicia, y la Yacira compañera sentimental de un hombre extraordinario, de un amigo, de un pensador que allí está abrazándola como siempre. Y que, por cierto, estoy hablando de Mauro Espínola. Mauro siempre me cautivó cuando, al referirse a ella, le decía, y creo que le dice todos los días, en una expresión muy portuguesa, le dice, miña dama, mi dama. Eso enternece, es hermoso escuchar en ese Mauro enamorado de esa mujer maravillosa, formando un hogar, una pareja linda, como son los hogares de donde Yacira viene y el hogar de donde Mauro proviene también. No me extiendo porque el cariño me hace alargar mucho, pero en decirles que una palestra como la de hoy, una conferencia como la de hoy, en términos sociales, de aspectos sociales y de aspectos jurídicos, dentro del marco de la visión espírita, no puede tener mejor exponente, mejor expositora que nuestra presidenta de CEPA, nuestra Yacira Jacinto da Silva. Olá, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Yolanda, por esta oportunidad. Muchas gracias, querido John, por tanta generosidad. Eu vou compartilhar mis pantallas para empezar nuestro trabajo. Les pido que me digan si están viendo. Sí, estamos viendo. ¿Sí? Sí. Bien, para inspirar nuestro estudio, un texto del gran educador brasileño Paulo Freire. Sería ingenuo esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permita a las clases dominadas percibir criticamente las injusticias sociales. Queridos amigos del CIMA, quisiera agradecerles por la honrosa oportunidad de compartir con ustedes y con los compañeros de Ideal Espírita de tantos países que alaban este fabuloso trabajo de los hermanos venezolanos, algunas reflexiones sobre las injusticias sociales. Creo que este tema, que me molesta demasiado, con los demás siempre relacionados con los derechos humanos, la solidaridad, la justicia, etc., debe ser analisado a la luz del pensamiento espírita. Espero aportar alguna contribución a su mejor comprensión. Quero também agradecer a los companheiros brasileiros que tão generosamente vieram ajudar-me com suas vibrações. Pido desculpas a mis amigos hispanohablantes, pero para poder comunicar-me melhor e não cometer tantos erros de pronunciação, lerei. Bem, además de este importante homenaje que CIMA decidió rendir a Kardec en el mes de su desencarnación, también se celebra en este mes de marzo las comunicaciones espíritas de las hermanas Fox, a que ya se refirió Yolanda, el nacimiento de Eusapia Paladino, la fundación de la Escuela Espírita Allan Kardec de Puerto Rico, aquí representada por nuestros amigos, y el envío que esta misma escuela hizo de la carta a la Real Academia Española para la corrección del término espiritismo en el diccionario, concretizado 3 años después. Y también se celebra el nacimiento de Gabriel Delany.
comencemos entonces nuestro trabajo. Puede parecer innecesario estructurar una conversación mostrando las injusticias sociales tan presentes en el mundo actual. Mientras tanto, por absurdo e increíble que parezca, hay muchas más personas en el mundo que las ignoran por completo de lo que podríamos imaginar. Esto probablemente explica por qué son tan persistentes. Hoy pretendo desarrollar un razonamiento para demonstrar que este tema fue enfrentado por Kardec. Pero, así como ignoramos el mensaje más sublime atribuido a Jesús de Nazaret, de que debemos hacer a los demás lo que nos gustaría que hicieran, también nos pasan desapercibidos los diversos dispositivos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en las constituciones que rigen nuestros países, que son contrarios a las injusticias sociales. Y, aunque no tengamos esta percepción, los mensajes que se encuentran en la filosofía espírita sobre este tema también pasan al margen, olvidados incluso por nosotros mismos, adeptos, eruditos y a menudo hablantes espíritas. Pregunto entonces, ¿sería factible o posible que hiciéramos algún tipo de intervención? Se puede decir que una injusticia social ocurre cuando un individuo o comunidad es discriminado o tratado injustamente. Se expresa principalmente a través de la desigualdad social. Algunos obtienen más oportunidades o recompensas que otros debido a su posición en la estructura del poder social. En una frase, es decir, tratar de forma diferente a las personas en igualdad de condiciones. ¿Cuál es el problema? La estructura que determina la selectividad para el acceso a los derechos. Si bien existen injusticias sociales derivadas de otras manifestaciones de discriminación y prejuicio, se puede decir que la base de esta estructura deriva de la diferencia de clases. Pero en las sociedades modernas, la figura emblemática es la de clase social. En las sociedades postmodernas, en la posmodernidad, hay una erosión de las ideologías que sustentan la posición de clase, por lo que las prácticas sociales y económicas destacan el lugar social, la posición de un individuo. Hay una transformación en el funcionamiento de la sociedad que enfatiza el valor del sujeto individual en detrimento del colectivo. Cada uno cuidando de sí mismo. Se produce entonces un deslizamiento, un arrastre de la clase a la clase, de clase social a estatus social o posición social, y la exacerbación de un modelo que refuerza el individualismo y las posiciones sociales ocupadas. Es cierto que vivimos bajo una estructura de poder violenta que niega el acceso a los derechos. Pero, ¿a cuáles derechos?
a todos, econômico, étnico. Vemos o racismo estrutural, político, cultural, trabalho digno, vivienda, educação, saúde, liberdade, igualdade, e etc. Qualquer negação de direitos que pueda involucrar a trilogia: classe, gênero, etnia, pero não solo. Deficiência, edad, religião. Não é difícil entender por que as injustiças sociais generam conflitos. A injustiça social está estrechamente relacionada com a pobreza, com o status social. É muito visível em la falta de educação qualificada e cultura, condições laborais, hambre, vivienda, saúde, acesso à justiça, liberdade de ir e vir, como já dije, e etc. Mas também estão presentes em temas como gênero, veja o sexismo, origem étnico e color de piel, liberdade religiosa, edad e etc. Naturalmente, não temos tempo para a discussão de cada uma das expressões da injustiça social em suas especificidades. Por lo tanto, tratarei o tema de maneira genérica. As pirâmides sociais representam a estrutura de poder e, naturalmente, impõem submissão. E que sentimentos surgem das injustiças sociais? Esse é o ponto principal del que quero falar hoje. De que consequências surgem das injustiças sociais? Escuchamos que a gente tem hambre. Estas imagens só servem para abordar um problema del que estamos muito distantes. Não experimentamos o sofrimento que produz. Alguno de nós imagina que as pessoas necessitam someter-se a esse tipo de trabalhos para garantizar minimamente sua supervivência? Veja em que situações estudam muitos niños e jovens. Essas são fotos de escolas reais. Mauro e eu conhecemos uma escola em Maranhão com paredes de barro e que não tinha banho. Lá estavam niños estudando. Esta foto é bastante emblemática. Retrata a realidade da cidade de São Paulo. Junto a uma favela, Barrio Barro, há um edifício de alto nível que contém uma piscina por piso. Miren, há muita gente que não tem outra opção, además de someter-se a essas condições de tratamento médico. Me gostaria de reforçar que estamos tratando de estudar as injustiças sociais através de los lentes de Kardec. Lo que no hemos hecho es el análisis de al menos algunas dimensiones del dolor social provocado por las injusticias sociales. Sabemos que existen. Pensamos que não deveriam existir, pero isso é solo.
de lo que viven los niños, niñas y adolescentes de categorías subordinadas y los efectos que genera en su contexto comunitario, grupal, social. Humillación, vergüenza, falta de reconocimiento. Estos sufrimientos se registran dentro de las subjetividades, no tienen visibilidad y no se comparten colectivamente. Ou hemos visto a alguém compartilhar e difundir um profundo sentimento de vergüenza e humilhação. A psicossociologia identifica a existência de dois imaginários em la sociedade atual: el da excelência e el de la inutilidade. En el primero reside a ideia de triunfo, de excelência, de qualidade total, engendrando el imaginário de la perfección y superación a uno mismo. En el segundo, el imaginario de la inutilidad, que insinúa los valores de fracaso, falta de inserción y descalificación que producen las nuevas formas de exclusión. Si bien se presentan de maneira muito diferenciada, os dois imaginários provocam fuertes ansiedades, generadas por la inestabilidade em ambos. Reforçar la calidad para quienes participan de la lógica de la excelencia implica la definición de su lugar en la sociedad, pero sabe que puede perderse en cualquier momento. Al priorizar la lógica actual de superación a uno mismo, el sujeto cría inestabilidad a su sombra. R. Castell, em sua obra Metamorfoses de la Cuestión Social, dijo: los indivíduos que sufren formas extremas de vulnerabilidad del vínculo social, llamados inútiles en el mundo o extranuméricos, ya no ven áreas de inclusión social que tengan sentido para ellos o que les favorezca un sentimiento de pertenencia a la organización social. Como ya hemos visto, el concepto de clase social fue reemplazado en la posmodernidad por estatus o posición social, reforzando el individualismo. En él se identifica al indivíduo por falta y al indivíduo por exceso. Algunos argumentan que hay dos mundos paralelos. En la primera categoría están aquellos que tienen pocos apoyos objetivos, con posibilidades reduzidas de desarrollar estratégias individuais e de ter por si mesmos margem de maniobra. E na segunda categoria estão os indivíduos em excesso. São aqueles que contam com apoio objetivo suficientes, lo que les permite desarrollar estratégias sem ter que recorrer à la dependência. Los indivíduos por necesidad, naturalmente, evidentemente, tienen mucho más probabilidades de experimentar sufrimiento social, lo que deja marcas psíquicas con poca o ninguna visibilidad social. El nombre que se le da a los martirios derivados de las injusticias sociales
es sufrimiento ético-político. Las injusticias causan dolor en todos. Todos nosotros sufrimos las consecuencias de las injusticias sociales. Pero los integrantes de categorías subordinadas experimentan de manera marcada situaciones que devalúan, humillan, avergüenzan. Es otra situación muy distinta. A estes dolores que se apoderam de las subjetividades se suman el hambre e tantas outras necessidades que também maltratam el cuerpo, haciendo que los sujetos se simbolicen como inadequados, como normales inúteis para a sociedade ou como segregados sociais. La invisibilidade do sofrimento consiste em la exclusão, que produz o silenciamento de los afetos, em los que participamos, instituições e sujeitos individuais e grupais, nós mesmos. A possibilidade de cometer violência é uma construção social sostenida de forma individual e grupal. É certo, todavia em português tem outro significado, é certo, entretanto, que muita gente, nós mesmos, permanentemente, não compreendemos como nós contribuímos para isso. E decimos, eu não tenho nada que ver. O análise de las narrativas detectadas em trabalho denominado Taller de Conversação, em uma gran favela, Barrio Barro, de Rio de Janeiro, identificou duas grandes categorias de situações de humilhação. La explícita, em que, por ser potencialmente peligrosos, as pessoas devem ser ameaçadas, perseguidas. Isto é visível neste estudo. A niña de 12 anos disse: mi sueño es poder matar policías. El niño de la misma edad dice: cuando sea mayor, quiero ser un bandido para vengar la muerte de mi padre. Y tiene las manifestaciones implícitas, más sutil, que deja huellas, trazos, sin marcar el cuerpo. Los investigadores en este estudio acompañaron a un grupo de jóvenes a una exposición sobre surrealismo que estaba siendo ofertada por el Centro Cultural Banco do Brasil. Tras la exposición, los jóvenes participaron de un taller cuyo objetivo era construir un objeto surrealista. Los jóvenes estaban un poco eufóricos, o mejor dicho, contentos con la novedad de la experiencia. Y luego fueron reprendidos por el coordinador de la actividad, que les preguntó de dónde venían. Al enterarse del lugar donde vivían, dijo: entonces es por eso. Los miembros del grupo empezaron una vez más a tener marcas peyorativas pegadas a sus cuerpos. Ahora se consideraba que tenían un lugar de pertenencia. La mirada de expertise de aquel coordinador
se refirió a una identidad que los aprisionó como inadecuados. Esse discurso sellou um estigma para esse grupo. E assim é, constantemente, em muitas experiências. Se disse que a violência genera violência. O exercício da virilidade se rebela contra qualquer tipo de humilhação, desonra ou no reconhecimento. Os indivíduos, impulsados por essa lógica, buscam construir actos considerados heróicos. São intrépidos, valientes e aspiram a ser reconhecidos como tales. Acordémonos de las palavras de los chicos de 12 años. Los sujetos no pueden soportar ser objeto de desprecio y se sienten obligados a reaccionar para demostrar que tiene virilidad, que tiene potencia, ganas, prestígio, peleando, de outra tica de 12 anos. O crime pode apresentar-se a menudo como um modelo sedutor para indivíduos fortemente marcados por processos de desafiliação social. A indiferença apaga a las pessoas. E que bases, que fundamentos temos para estudar, compreender melhor tudo isso? Poderíamos buscar fundamentos para o estudo das injustiças sociais em Jesus de Nazaré. Inumerables parábolas traduzem sua mensagem de amor. Jaci Regis escreveu que Jesus ensinou a la humanidade que Deus é amor. Toda a moral atribuída a Jesus de Nazaré está contenida em el amor. Qual é sua principal enseñanza? Que devemos fazer a los demás lo que nos gostaria que nos hicieran a nosotros. Poderíamos buscar bases, fundamentos em las leyes. El cilindro de Ciro de 539 a.C. é considerado a primeira declaração de direitos humanos. Isso porque Ciro II, o grande rei persa, depois de ganhar a guerra, permitiu que os pueblos exilados em Babilônia regressaram a suas terras originais. Siglos e siglos se passaram e no século XVII, no período da Ilustração, apareceu a Declaração de Direitos de Inglaterra, 1689. Depois, ha habido reconhecimentos oficiais de direitos humanos, em especial desde o século XVIII. Em la Constituição de Estados Unidos, em 1776, por la Declaração de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, em la Assembleia Nacional Francesa tras Revolução, em 1789, por la internacionalização de los derechos sociais e econômicos já en el siglo XIX, pero foi solo en el siglo XX que se garantizou em la lei el derecho al libre desarrollo de la personalidad junto con la dignidad de la persona humana. En 1945, por primera vez en la historia, aparece en la Constitución alemana la garantía de un derecho extrapatrimonial intangible.
Luego vino la Declaración Universal de Derechos Humanos a mediados del siglo XX, en 1948. Essa declaração é um documento fantástico, a Declaração Universal de Direitos Humanos, não tão estudada como se deveria. Por regla general, as leis têm seus preâmbulos, que contêm suas justificações ou considerandos. A Declaração Universal de Direitos Humanos tem vários considerandos. Exemplo, o reconhecimento de que a dignidade inerente de todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é a base da liberdade, a justiça e a paz no mundo. Miren, esta declaração tomou por pressuposto que reconhecer a dignidade inerente a todas as pessoas do mundo, da família humana, sua igualdade é fundamental, é a base da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Também tomou como pressuposto que o desprezo e a falta de respeito aos direitos humanos resultou em actos de barbárie que indignaram a consciência da humanidade. Vamos acordar que a Declaração de los Derechos Humanos vino depois de las grandes guerras. E seguem outros considerandos hasta que a Assembleia General proclama esta declaração. É um documento para ser estudado por nós, espiritistas. Pero destacaré aqui só os 2 primeiros artículos. O primeiro diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Estão dotados de razão e consciência e devem actuar los unos com os outros, com espírito de hermandad. Este é o primeiro artículo. E o segundo: todo ser humano tem a capacidade de gozar de los direitos e liberdades consagrados nesta declaração, sem distinção de nenhum tipo, ya sea de raça, color, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra índole, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer condição. E sigue a declaração garantizando muitos outros direitos, direito à vida, à segurança personal, de não ser escravizado, de receber igual proteção da lei e de que nadie seja arrestado, detenido ou exilado arbitrariamente. Quise muito trazer por lo menos esses 2 artículos para evidenciar que há uma necessidade humana de combater as injustiças sociais. Esta é simplesmente uma lei, não é uma Bíblia, não é um livro evangélico, não pertence a nenhuma religião. Então, poderíamos, por lo menos, compreender a lei. Com este mural,
que contiene la portada de nuestras constituciones, rindo un simple homenaje a todos los amigos y compañeros espiritistas de estos diferentes países que honran la hermosa obra de Sima. No voy a me atrever a hablar de ellas, porque no hay tiempo para eso, pero como estamos hablando de derechos fundamentales, no importa el régimen político, todas garantizan, porque son derechos básicos y fundamentales. Encontraríamos bases en la filosofía espírita. ¿Qué fundamentos nos daría esta filosofía para minimizar las injusticias sociales? Quiero invitarlos a meditar sobre algunas, apenas, solamente, preguntas del Libro de los Espíritus. 806. ¿Es la ley de la naturaleza la desigualdad de las condiciones sociales? No, es obra del hombre. Y no de Dios. ¿Desaparecerá alguna vez esta desigualdad? Solo las leyes de Dios son eternas. Desaparecerá cuando el egoísmo y el orgullo dejen de prevalecer. Date cuenta de cómo depende exclusivamente de la humanidad. Es un trabajo para nosotros. Realmente me gusta mucho esta pregunta y su respuesta. Y creo, sinceramente, que no lo hemos reflexionado suficiente. Hay personas que por culpa suya caen en la infelicidad y en la miseria. No recaerá ninguna responsabilidad en la sociedad, pero ciertamente ya hemos dicho que la sociedad es a menudo la principal culpable de tal cosa. Además, no tiene que velar por la educación moral de sus miembros. Casi siempre son los malos modales los que tergiversan sus criterios en lugar de sofocar sus tendencias perniciosas. 808. ¿No procederá la desigualdad de la riqueza, de la desigualdad de facultades, en virtud de las cuales unos tienen más medios para adquirir bienes que otros? Sí y no. De la estafa y el robo que dices. ¿Es posible que haya existido alguna vez una igualdad absoluta de riqueza? No, ni es posible. A esto se opone la diversidad de facultades y personajes. Y nosotros nos contentamos con eso. Paramos nuestras análisis, nuestras reflexiones aquí. Pero en la misma respuesta está dicho que los espíritus nos advertem para lucharmos contra el egoísmo, que es nuestra herida social, ao invés de correr detrás de quimeras. Está dicho en la misma cuestión. ¿Qué debe pensar de quienes abusan de su autoridad, imponiendo un trabajo excesivo a sus inferiores? Esta es una de las peores acciones. Todo el que tiene el poder de gobernar es responsable del exceso de trabajo que impone a sus inferiores. ¿Qué va a hacer el anciano que necesita trabajar para vivir y no puede? El fuerte debe trabajar por el débil. Al no tener familia, la sociedad debe tomar el lugar de la familia. Esta es la ley de la caridad. La esclavitud fue severamente criticada por los espíritus. Siempre que leo esta pregunta, recuerdo el odio
que se apoderou da classe privilegiada em Brasil quando a ex-presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que garantizava a todos os direitos laborais a las empregadas domésticas. Ou seja, nós queríamos que elas seguissem trabalhando como escravas, sem direitos laborais. Esta foi uma realidade muito recente do Brasil. Después de rechazar la inferioridad moral de la mujer en la pregunta 818, refiriéndose al predominio injusto y cruel que el hombre asumió sobre ella, los espíritus señalaron en la pregunta 822A que el derecho humano, para ser equitativo, debe consagrar a igualdade de direitos de homens e mulheres. A emancipação de la mujer acompanha o progresso de la civilização. Dado que os espíritos podem encarnar-se em uno e em outro, en este aspecto não há diferença entre eles. E disse mais. Los sexos, además, solo existen en la organización física. Bien, entonces pregunto, ¿cuántas veces ya nos preguntamos honestamente lo que hubieran respondido los espíritus si se les hubiese preguntado como deveríamos tratar a los transexuales? Matando, como hacemos hoy. 913. Entre los vicios, ¿cuál puede considerarse radical? Egoísmo. De ahí que todo mal se derive. Estuda todos os vícios e verás que en el fondo de todos há egoísmo. Não poderá erradicá-los hasta que ataque o mal desde a raiz. Aí é onde está a verdadeira herida de la sociedade. O egoísmo é incompatible com a justiça, o amor e a caridade e neutraliza todas as demais qualidades. Há poeta brasileiro chamado Nazareno Vieira de Souza, cujo apelido, decimos aqui, é conhecido como Augusto Branco, que escreveu: "Las guerras, la pobreza y las injusticias sociales son el mayor testimonio del primitivismo, el egoísmo y la incompetencia humana". Temos uma tarefa muito importante. A vezes vemos espíritas escreverem que não podemos interferir en el que a los miserables les gusta. Por ejemplo, vivir en la miseria. ¿Puede un espírita pensar que a alguien le guste vivir en la miseria? Vemos espíritas escreverem coisas como essas. ¿Cuáles serían posibles intervenciones nuestras positivas? ¿Existirían? Somos espíritus inmortales. ¿Y por qué encarnamos? ¿Por qué estamos aquí? En la segunda parte de la respuesta a la pregunta 132, los espíritus dijeron que el objetivo de la encarnación es también poner el espíritu en una posición para apoyar la parte que lo toca en la obra de la creación.
nada más espiritista que a frase de Bossi, totalmente coincidente com esta resposta. Dijo ella, uma história de vida não está destinada a ser archivada ou guardada em um cajón como uma coisa, sino que existe para transformar a ciudad donde floreció. Muy en sintonía con la respuesta de los espíritus. Pero, como aquellos que son desterrados o casi desterrados de la ciudad o que son humillados, descalificados, pueden sentir legitimidad para transformar la ciudad? Como habitar la ciudad, circular por sus espacios sin sentirse amenazados por no ser queridos ou simplesmente tolerados? Não seria uma forma de vergüenza expulsar a la gente de la ciudad ou de partes de la ciudad? La autora propõe o desafio de buscar o significado que transciende uma biografia. Es decir, percibir su estar en el mundo. Todos estamos en el mundo. Y aquello también. Estos son los verbos que deberíamos conjugar. Respetar, promover y cautivar. Hay una escritora, una psicóloga brasileña llamada Teresa Cristina Carreteiro, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, disse o seguinte: la confiança se basa em la confiabilidade que se estructura em la experiencia del espacio potencial a través de la construcción subjetiva entre el bebé y la madre, entre el niño y la familia, entre el individuo, la sociedad y el mundo. Veo um parecido com o que disse Jacir Regis. Ele chamou a psicosfera, atmosfera psíquica, halo energético, que se cria individual, familiar ou coletivamente. O espaço potencial, esse espaço potencial, se acerca ao conceito de intermediário, que funciona como uma instância de comunicação que une a dois términos que estão separados e, ao mesmo tempo, mantém a separação. É a instância de articulação de la diferença e produz uma simbolização, permitindo um trabalho psíquico que traz cambios em la realidade. Pero como produzir esta psicosfera coletiva favorável? Como restaurar o sentimento de confiança? Ou como trabalhar em la desconstrução de atitudes congeladas? E aqui surge a importância de pensar em la construção desses espaços intermédios que devuelvan o sentimento de confiança, onde os sujeitos não se sentem parte de uma massa de descalificados, sino acolhidos em suas singularidades. É necessário poder criar ou transformar estruturas sociais, sensibilizando-las para respeitar a autonomia de los grupos sociais. A comunidade espírita, em lugar de reforçar em suas práticas a virilidade ou silêncio, são os dois tipos de possíveis reações, porque a gente também se cancela.
debe escuchar y mirar de cerca a los sujetos para reconocerlos positivamente. Atrevámonos a experimentar com possibilidades criativas, desarrollando estruturas mediadoras para encontrar junto a los colectivos nuevas praxis expressivas. Vamos a trabalhar en el lugar de la mediación, construyendo nuevas simbolizaciones de estos sufrimientos sociales. Puedo decir, amigos, com muita sinceridade, que a labor social mais eficaz e exitosa em la que participei foi dentro de uma prisão. La base de este éxito foi a confiança que depositamos em las pessoas. É hora de perguntar-nos: quanto me molestam estes problemas? Eu respeito a Constituição de meu país, conosco e respeito a Declaração Universal de Direitos Humanos, vivo segundo as lições de Jesus de Nazaré, expressam minha vida e minha manifestação no mundo, as lições espíritas. São inumeráveis as ações que podemos realizar para honrar as lições de Kardec. Estou encerrando, amigos. Por exemplo, podemos desenvolver o pensamento crítico para que podamos pensar por nós mesmos, evitar ser anulados e integrar o pensamento dominante. Podemos desenvolver a empatia, colocar-nos no lugar do outro, fazer ao outro o que queremos que nos hiciesen, tratando de fazer realidade as teorias que generalmente vivem em nossa boca, pero não em nosso coração. Desarrollar a compreensão de la vida como oportunidade de aprender, crescer, pero também de fazer crescer, permitir que outros cresçam também, e é assim que podremos desarrollar a educação moral de los miembros de la sociedade, desarrollar a vontade de trabalhar por los necessitados, desarrollar formas de combatir o egoísmo por todos os meios, já que é a grande plaga social. É certo que podemos fazer essas coisas, pero não sabemos se queremos. Conhecemos a causa e temos um apoio. Compreender a lei de la reencarnação já é um grande diferenciador. Bastaria pensar que estamos vivendo uma experiência transitória e, portanto, que pronto poderemos provar outro puesto e seríamos mais solidários e mais humanos. Ou seja, será que já nos demos conta do significado da reencarnação? A pergunta 932 do Livro de los Espíritos é interessante. Porque no mundo, a menudo, os malvados têm maior influência que os buenos? Por la flaqueza de estos. Os malos são intrigantes e audaces. Os buenos são tímidos. Quando estes quisieran, predominarão. Quando lemos esta pergunta, esta resposta, que pensamos? Que somos buenos?
¿Lo somos realmente? Con este mundo en lo cual vivimos, con nuestra concordancia absoluta. Empecé con el pensamiento de un educador brasileño. Termino con el discurso de un arzobispo africano. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Muchas gracias, amigos. Gracias, Yacira. Excelente, Yacira. Muy reflexiva. Excelente. Muito bom. Aquí en Venezuela tendríamos que estar pasando tu palestra diariamente. É verdade. E aqui. Aí e aqui. Vamos a aprovechar para las preguntas, Yacirita. Tenemos una pregunta de José Arroyo. Yacira, tus conferencias hacen reflexionar a todo el que presta atención. Te felicito. Por lo que entendí, el espiritismo claramente tiene una correlación con la equidad y los derechos humanos. ¿Por qué piensas que en los grupos espíritas no se involucran más activamente o vocalmente apoyando a organizaciones que los defienden y hacen denuncias sobre la marginación, el discrimen y la desigualdad? Gracias, querido amigo Arroyo, especialmente por tu pergunta. Sinceramente, Arroyo, nosotros necesitamos de más escuelas espíritas de Allan Kardec. El ejemplo de Puerto Rico tiene que ser difundido para que todos possamos aprender. De verdad, no comprendo por qué hay tantas instituciones espíritas que se ocupan en hacer, aspas, caridad. A veces me parece que hay gente necesitando que haga pobreza para estar cada vez más en su puesto de quien puede ayudar. A veces tengo esta impresión. Nosotros desenvolvemos un trabajo de promoción de autonomía. Colocamos nuestra energía, nuestra inteligencia, nuestro dinero en una institución que se presta a calificar las personas para que tengan autonomía y puedan andar con sus propias piernas. Aquí, en este grupo, hay mucha gente que contribuye para esto, para este trabajo. Pero no es común ver las casas espíritas involucradas en causas como estas. Tuvimos aquí, no hace tanto tiempo, un plebiscito para decidir si la población debería o no ter más libertad de usar armas. Vimos nosotros espíritas defendiendo el armamento de la población. Tuvimos recientemente una acción en el Supremo Tribunal Federal para discutir si las mujeres que practican aborto tienen que ser criminalizadas. Y vimos la Federación Espírita Brasileña, la Unión de las Sociedades Espíritas de São Paulo, todos defendiendo que sí, tiene que criminalizar a la mujer que practica un aborto. Entonces, ¿qué pienso yo? Que no estamos leyendo con olhos de quien quiere ver, no queremos ver. Yo hice cuestión absoluta de leer algunas cuestiones del Libro de los Espíritus, porque
parece que no las conocemos, por tan evidentes que, a pesar, mientras sean tan evidentes, penso que temos que revisitar Arroyo. E, mais que isso, seguir exemplos como de la Escuela Espírita Allan Kardec. Um beijo. Graças por tu presencia. Un beso y gracias, Yacira. Continuamos con la pregunta de Oscar Rodríguez. Buenas tardes. Gracias y felicitaciones a la señora Yacira por la estupenda conferencia. Gracias a los organizadores de estas actividades. ¿Hay una relación entre las injusticias sociales y la ley de causa y efecto? ¿Se puede considerar el dolor causado por las injusticias sociales como un proceso de expiación del espíritu encarnado? Agradeço a sua presença, muito obrigada por participar e muito obrigada também pela sua pergunta, que me dá a oportunidade, desculpa, vou falar em português, a vezes emendo com portunhol. A resposta a tu pergunta, amigo, passa por la interpretação de la reencarnação. Há um conceito generado muito mais por influência de livros psicografados de que estamos aqui para sofrer. Vinimos aqui para sofrer. Mas para pagar os pecados que cometimos em outras vidas. Pero não parece ser este o objetivo de la encarnação. La comprensión que tengo yo es que la vida existe para nosotros aprendermos y crecermos, para nos tornarmos personas mejores. Entonces pregunto, ¿qué personas mejores seremos si estamos viendo otro igual a nosotros? Un ser humano que tiene dolor, que tiene hambre, que tiene sed, que tiene necesidad de vivir, vivienda, que no tiene nada de eso y no nos incomodamos. Evidentemente, eu penso, hablo sempre isso, estamos em la casa, em la vivienda que construímos. Se fuéramos espíritus evoluídos, estaríamos em outros mundos mais adelantados. Se estamos aqui, é porque nosso patrimônio moral e intelectual não foi suficiente para adquirirmos uma vivenda em um mundo melhor. Pero o objetivo de estarmos aqui é justamente el de promover el bien, el crescimento, la mejora. Não vamos esperar que alguém, um Espírito Santo, Deus, alguém, venga e cambie tudo. O trabalho de cambiar é nosso. E este mensaje está claro em las contestações, las respostas de las preguntas que leí y otras del libro de los Espíritus. Entonces, pienso que esta interpretación es muy tranquila para nosotros. Mis hermanos están sufriendo, problema de ellos. Están pagando sus dúvidas, como se pronuncia, dívidas? Deudas. Estão pagando suas deudas. O que tenho eu a ver com isso? Nada. Isso é simplesmente egoísmo. Leemos lo que dijeron os espíritos quando discutiram o egoísmo. É uma plaga social. Eu entendo que nuestro egoísmo no se justifica
por el merecimiento de nuestros hermanos. Pienso que falta amor, falta solidariedade, falta fraternidade, falta vontade de construir um mundo melhor. É assim que penso. Hay una pregunta de Celia Aldegalega, la profesora. Dice, doctora Yacira, muy buenas tardes, muy agradecida por compartir este conocimiento. ¿Puedes, por favor, explicar más alargadamente el concepto de psicoesfera? Perdón, el contexto. Si puedes explicar el concepto de psicoesfera asociado a construcción subjetiva. Sim. De quem é a pergunta? Celia Aldegalega, de Portugal. Muito obrigada, Célia. Então, posso falar em português? Que bom! Porque meu portunhol está malo. Está excelente. Célia, eu gosto muito dessa forma de tratar o tema de Jaci Regis. Ele diz que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos criam em torno de nós uma psicosfera. E ela é generada por lo que hacemos em diário, lo que pensamos, lo que desejamos, como vemos as coisas. Esta autora a que me referi hace parecido, uma interpretação muito próxima. Dije que essa psicosfera interfere em nossa vida, em nosso modo de ser. Veja que esta autora, a qual me referi, ela diz que esse espaço potencial, eu é que fiz uma analogia com a psicosfera do Jaci, ela chama de espaço potencial. Ele serve como intermediário, de forma que nós temos que construir nas nossas subjetividades esses anseios, porque nós os expressamos não apenas numa fala. Não basta eu ler um texto ou simplesmente falar uma frase bonita. Quando o coordenador daquele trabalho no Rio de Janeiro disse para os garotos: de onde vocês são? E quando soube de onde eles eram, respondeu: então é isso, está explicado, o mau comportamento. Não era apenas o que ele disse, porque o que ele disse está impregnado das suas subjetividades, dele e do ambiente, da sociedade. Nós criamos coletivamente essa psicosfera que rotula as pessoas, que põe marcas em las personas. Então, tanto Jaci Regis como Teresa Cristina estão falando da mesma coisa, de transformar este modo de ver a vida e o mundo. Ao invés de olhar para uma pessoa miserável e já taxá-la, e já excluí-la, pensar que coisas buenas esta pessoa pode nos ensinar, que podemos trocar, que posso eu ensinar a ela e que pode ela ensinar a mim. Ver como uma pessoa, simplesmente, que está agora em um momento de dificuldade, mas que pode ter grande conhecimento, grande experiência, grande sabedoria.
pero no, ya creamos esta imagen, está en el imaginario, que excluye, que dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y eso está más que en nuestra boca, en nuestras acciones, está en un ambiente potencial que no lo vemos. Más o menos eso. Gracias por tu Tenemos presencia. Una pregunta de Conchita Delgado. Apreciada Yasira, saludos desde Caracas. Como siempre, es una oportunidad de oro escucharla. ¿Cómo actuar ante los extremismos cuando se voltea la tortilla y las víctimas de ayer se convierten en los victimarios de hoy? Esto sucede en países como Estados Unidos y Canadá, por nombrar apenas dos, donde todo lo que uno diga puede ser utilizado en su contra. Donde la gente ya tiene miedo de hablar para que no lo despidan o lo acusen de cualquier cosa. Querida Conchita, muchas gracias por tu presencia, tu cariño de siempre. No podemos, en mi ver, en mi modo de ver, no podemos dejar de trilhar el camino cierto, siempre. Claro que há situações em que podremos colocar a vida em risco, há que saber como actuar. Pero há uma frase que deixei por último para finalizar de Desmond Tutu, que disse, sempre que quando acabei de ler e me olvido de ela. Em síntese, não vou falar como está escrito, mas em síntese disse que quando silenciamos adelante de uma injustiça, escorremos o lado do opressor. Me gusta muito esta frase, sempre la uso porque não podemos ter dúvida de qual lado estamos, qual lado elegimos. Espíritas não podem ter dúvidas sobre qual é su lado. Su lado é de la justiça, de la bondade, de la fraternidade, de la assistência a quienes necessitam. Não importa em que condições conseguiremos fazer isto, pero temos que tentar, sem qualquer dúvida. Não podemos nos aliar, estar como pode um espírita defender publicamente que a população se arme. Como puedo publicamente dizer que uma mulher que provavelmente está martirizada com seus problemas e terminou por fazer um aborto, como puedo, como espírita, dizer, vá agora para a prisão? Há amor nisto. Não estou dizendo que temos que aprovar, que dizer para as mulheres fazerem aborto. Não é isso. Mas se a pessoa já está enferma, a ponto de fazer isso, eu, como espírita, vou desejar que ela vá à prisão. Então, temos que elegir nosso lado. Nuestro lado es el lado de construcción positiva.
de enseñanza, de compartilhamento, de sentir en mi piel, por lo menos intentar sentir en mi piel lo que siente el otro. ¿Cómo vamos a decir que nos gusta el mensaje de Jesús de Nazaret si estoy deseando al otro el que no quería para mí? Ni el mensaje de Jesús de Nazaret conseguimos poner en nuestras vidas. Entonces, yo sé que no es un problema fácil de resolver, pero tendremos de enfrentarlo, tendremos de hacer lo que Arroyo propuso. Vamos a la ciudad, a la plaza, al público, a todos los lugares, defender lo que es cierto. Yo voy a defender que martiricen los transexuales. Yo sé que estoy en una experiencia transitoria. Mañana podré estar en una experiencia de trans. ¿Por qué no? Y voy ahora a condenar los transexuales. ¿Quién soy yo para hacer eso? Entonces, como dijo Arroyo, vamos a defender las causas humanas. Hasta la ley defiende las causas humanas. Nosotros que nos decimos seguidores de Jesús, estamos deseando que la mujer que practicó un aborto vá a la prisión en nombre de Jesús. Es que hacemos nosotros a veces. Gracias, Conchita. No sé si pude contestar suficientemente. Tenemos una pregunta de Víctor da Silva. Excelente conferencia. Gracias, Yacira. ¿Por qué pasos tan fáciles de dar para el crecimiento de la humanidad son tan difíciles de implementar? Querido Víctor, gracias por tu presencia. Vimos en nuestra charla que estamos muy, muy más distantes del perfeccionamiento de que podamos imaginar. Tenemos la pretensión de pensar que somos los buenos, porque los malos predominan, porque los buenos son tímidos. Nosotros somos tímidos. Nosotros somos buenos. Con un mundo como este que estamos compartiendo con nuestros hermanos, pensamos que somos buenos. Víctor, en mi pensamiento, nada está más justo de que el que dijo Kardec, que nuestro mundo es un mundo de expiación y pruebas, porque está muy cerca de los mundos primitivos. Claro, ya hemos desarrollado algún conocimiento, algún crecimiento, pero verdaderamente somos espíritus inferiores. Y hay que trabajar mucho, estudiar mucho, reflexionar, porque yo, por ejemplo, yo vivo en una bella casa que se llama en español departamento, un bello departamento. Yo tengo un bello coche, no me falta nada, nada. Si alguien me preguntara hoy, ¿qué necesita, Yacira, materialmente? Yo voy a decir, para ser honesta, nada. Yo tengo todo que necesito.
Y muchas veces pregunto, ¿cómo puedo vivir en este departamento? Y tantas personas sobre la lluvia, no tienen dónde vivir, no tienen que comer. Yo necesito hacer un poco más, estoy haciendo poco. Pero es una vida egoísta. Es una vida egoísta. Por más que me esfuerzo, que quiero hacer un poco más, me veo como un ser egoísta. La receta, la forma más correcta, no la conozco, pero sé que no estoy bien. Debería ser más. No es fácil porque somos egoístas. Queremos mucho para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros hijos, para nuestra familia, pero no queremos tanto así para los demás. Es así que somos. Lamentablemente, estamos en este nivel, Víctor. Tendremos que volver muchas veces, creo yo. Tenemos una pregunta de Rocío Ferrón. Yacira, todos debemos de ayudar a cambiar la sociedad para la igualdad, pero lo más importante sería cambiar las leyes y hacer que se cumplan, sobre todo en cuestión de dar herramientas para que el pobre tenga recursos y avanzar. Rocío, gracias por tu pregunta, es mucho buena. Para além de las cosas que podemos hacer nosotros, tendremos también que exigir que el Estado cumpla su parte. Era un poco de eso que hablaba Arroyo. No solamente hacer nuestra parte, mas exigir que el Estado haga también la suya. Y por experiencia, Rocío, porque mi vida toda trabajé en la justicia. Entonces tuve una proximidad muy grande con las leyes. Brasil es campeón en leyes buenas. Tenemos excelentes leyes. Para teres una idea, nuestro estatuto de la crianza, de los niños y adolescentes fue una de las primeras legislaciones reconocidas en el mundo como de las mejores. Pero Brasil está lleno de niños y adolescentes por las calles, en la prisión. Es cierto que tendremos que hacer un esfuerzo para mejorar nuestras instituciones, nuestras leyes, pero más que eso, tendremos que mejorar nuestro corazón, entender que estamos aquí en un pasaje que no puede ser solamente para un paseo. Es muy importante que intentemos hacer alguna diferencia, porque si el Estado no hace más, pienso yo, es porque el Estado es una abstracción jurídica, es una ficción. ¿Quién es el Estado? ¿Quién es? Nosotros decimos ciudad, el prefeito, ¿cómo se dice en español? El prefeito de una ciudad. Alcalde. Son representaciones jurídicas que en verdad son ejercidas por personas.
Hoy, por ejemplo, Brasil está viviendo un caos, porque el Estado brasileño está representado por una persona bruta. ¿Quién es el Estado brasileño? Hoy está representado por esta persona, mañana podrá estar representado por otra, pero todos son humanos. Entonces, para que las instituciones sean mejores, es necesario que nosotros humanos mejoremos, porque nosotros humanos é que representamos las instituciones, todas, gubernamentales y no gubernamentales. Pero sí, es cierto, tendremos de buscar hacer com que as instituições cumpram seus papéis. Tenemos una pregunta de Eurídice Guaramato. Saludos desde Caracas, Venezuela. Su conferencia ahonda mi dolor por las injusticias sociales presentes en mi país. Confío en que pronto desaparezca el orgullo y el egoísmo que tanto daño nos hace. Le pregunto, si estamos en la vivienda que construimos, ¿será que nos merecemos gobernantes que violen los derechos humanos? A veces no comprendemos muy bien, gracias Eurídice por su pregunta, a veces no comprendemos muy bien cómo ciertos gobernantes suben al poder, donde las personas eligen, votan, donde hay sufragio universal, como Brasil, por ejemplo, decimos que nosotros elegimos. Nosotros no significa necesariamente una persona u otra. La masa, la población, el todo eligió. Hay otros lugares que no se tiene un gobernante porque fue escogido. Pero todo pasa por la evolución de una población. A veces no sabemos cuáles son los caminos que debemos seguir para conseguir el éxito, pero no podemos desistir. Tendremos que estudiar, compartilhar ideias, buscar ayuda para reforçar um movimento capaz de criar uma psicosfera distinta, em la qual a maioria queira el bien. Vemos muitos países dominados hoje por um governo totalitário, autoritário, e, em geral, tiene la complacencia de la población, no de toda, pero de una parte. Eso revela nada más, nada menos do que las condiciones generales del povo. Leon Denis dijo en un libro suyo que las leyes, las instituciones, son la demostración del nivel de elevación de su pueblo. En Brasil estamos viviendo esto. Lo que vemos es la demostración del nivel de nuestro pueblo. Que hay que mejorar, hay que estudiar, hay que adelantar, porque estamos malos. No es un camino fácil y no sabemos exactamente
cómo hacer eso, pero supongo que podemos nos guiar por el pensamiento del bien. Pienso que es un buen camino. La cuestión sería, ¿qué es el bien? ¿Qué es el bien? Para nosotros parece que es no permitir que tanta gente tenga hambre. Para otros puede parecer que es normal. Yo trabajé, yo no tengo hambre. Él no trabaja, que tenga hambre, pero no ve que las condiciones impiden que trabaje. Y también no ve que muchas veces nosotros construimos las condiciones para que se instale la situación mala. Como vimos en mi charla, los niños crecen con el deseo de vengar, de matar policía, porque recibe día a día tanta opresión que reage. A veces son reacciones. La cuestión del Estado es muy compleja. No tengo conocimiento suficiente para ayudar, pero yo pienso que como Arroyo dijo, en nombre del espiritismo, só podremos levantar banderas de paz, no de guerra, nunca. De amor, no de ódio. De fraternidade, de solidariedade. Porque se fuirmos en este camino, podremos avanzar. Es como pienso. Desculpa no tener más conocimiento sobre eso. Una pregunta de Sori Díaz. Soy de la Escuela Espírita de Allan Kardec de Puerto Rico. El tema de la desigualdad social y sus consecuencias es muy interesante. Está también directamente ligado a la criminalidad, especialmente a los crímenes graves. En sociedades plagadas por este tipo de crímenes, ¿qué consejos nos ofrece para trabajar este profundo problema social con actividades contundentes y prácticas? Sí, yo pienso, Sori Díaz, que en mi charla hablé un poco de eso. Tuve la oportunidad como juez de desarrollar un trabajo dentro de un presidio. En el presidio, ¿qué hacen las personas? Por lo menos en Brasil. Normalmente, generalmente, nada. Quedan todo tiempo pensando que otro crimen van a producir, van a realizar. Entonces, yo pensaba a mucho tiempo, mucho antes de me tornar juez, que si un día tuviera la oportunidad, me gustaría hacer algo. Pasó que me torné juez y empecé a invitar a la sociedad para levar a los presidios oportunidades de trabajo. Hice un trabajo de convencimiento a los empresarios que este tipo de trabajo podría ser favorable para ellos porque costaría menos para ellos, porque las personas tendrían a se mejorar y salir de la prisión mejores y no iban después perturbar sus vidas. Y hice un gran trabajo de convencimiento. En principio,
no hubo mucho apoyo, pero después fue ganando apoyo. Y levamos para dentro del presidio trabajo oficial con pagamento por el que producían los presidiarios, estudio oficial para quienes no tenían y deseaban tener estudio, más estudio, arte, informática, esporte, fuimos levando aos poucos. Foi uma experiência extraordinária. Passei 8 anos de minha vida, 8, trabalhando com esta população. Hasta hoje, há muitos anos, me cambiei de trabalho, de cidade, muitos anos, recebo comunicações, mensagens, agradecimentos de pessoas que estão com suas vidas refeitas. E penso que é uma mirada distinta para as pessoas em todos os lugares. Em todos os lugares. Imagina uma escola. Que há em uma escola muitos niños, muitos jovens, a vezes, dependendo do lugar, muita violência. Por que não pensar em um trabalho específico para esta escola? Vamos fazer aqui um trabalho de valorização dessas pessoas, de pacificação, de oportunidades, de valorização, de confiança. Vamos confiar, vamos demonstrar confiança. É importante dizer que para começar nosso trabalho em la prisión, hubo um tempo. ¿Por quê? Porque os presidiários, os encarcerados, não creíam que pudiéramos levar algo de bueno para eles. Foi necessário um tempo de sensibilização, de cautivar, para que pudessem crer que poderíamos fazer um bom trabalho. Em la escola, tem que passar el mesmo. Em la calle, em nossa organização espírita, a vezes temos um centro espírita de grandes proporções físicas que queda parado, sem utilidade. Vamos uma vez a la semana por la noite, 2 vezes por la noite, uma vez ao domingo. E aquele prédio, aquela vivienda, que é uma casa espírita, queda inútil por la maioria do tempo. Não temos nenhuma ideia de que poderíamos fazer com esta casa, com este prédio, para servir à sociedade, disponibilizar à sociedade, fazer um trabalho com responsabilidade de acolhimento de pessoas. Por que não pensamos em nosso trabalho? Como é a vida em nosso trabalho? Produz paz ou produz violência? E se há uma pessoa que produz violência em nosso trabalho, como la tratamos? Exclusão. Que passa em nossa cabeça que tem que ser excluída. É uma luta no trabalho que hacemos hoje. Hoje hacemos um trabalho muito importante com pessoas em situação de calle, dependientes químicos, que fazem uso nocivo de álcool e outras drogas. E as pessoas que vêm trabalhar
en nuestro propósito, muchas veces quieren excluir. ¿Excluir para dónde? Yo hablo siempre, amigos, no tenemos la opción de excluir. ¿Excluir para dónde? Están en la calle. Estamos sacando de la calle, trayendo para un nuevo propósito de vida. Y si no se comporta bien como yo quiero, yo pongo fuera. ¿Fuera para dónde? Pero no tenemos esta conciencia. Las personas tienen que salir de la calle y vir para nuestro trabajo y se comportar como si fuera nosotros. Con la educación que tuvimos, con la vida que tuvimos, con las oportunidades que tuvimos, que ellos no tuvieron. Son otras personas con experiencias muy distintas. Entonces, si estamos nos proponiendo a ayudar, tendremos que pensar estrategias en el centro espírita, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la calle, en la ciudad, en el barrio donde vivimos. Hacer algo es, pienso yo, lo que podemos hacer. Tenemos una última pregunta de Marcos Cabrera. Los derechos humanos pareciera que no resaltan suficientemente el derecho a la vida como el primero de todos. Sin él, ¿cuál los otros derechos no son aplicables? Muchas legislaciones justifican muerte legal o ilegal de individuos de diversa posición social, pena de muerte, guerras, etc., tras una supuesta búsqueda o defensa de las injusticias y la libertad como objetivos políticos o sociales. ¿Qué piensa? Saludos desde Valencia, Venezuela. Muchas gracias, muchas gracias. Marcos, ¿no? Marcos, la vida es sin ninguna duda el primer de todos los derechos. El primero de todos los derechos es el de vivir. Y la Declaración Universal de Derechos Humanos contempla, sí, el derecho a la vida. Yo imagino que dije eso. Para vivir, necesitamos de las condiciones fundamentales, mínimas, básicas. Porque vivir tiene que ter un significado. No es sobrevivir, no es estar respirando, es ser reconocido como gente. Es de eso que estamos hablando aquí. Hay mucha gente que está vivo, respira, pero no come todos los días. No tiene comida todos los días. A veces escuchamos personas decir que hace 3 días que no come, que no tiene comida. Entonces, pienso que todo que refiere a la vida tiene que tener este significado de una vida útil, que la persona pueda aprovechar su existencia. Como dijo la profesora Bossi, la experiencia de vida, la historia de vida, tiene que promover cambios en el espacio en que se vive. Para que mi vida seja útil y que pueda transformar, cambiar el espacio, yo tengo que ser visto como gente. Y las injusticias sociales impiden que la persona sea vista.
hay una población inmensa que es totalmente invisible. No tiene voz. Mucho al contrario. Si sale a la calle, alguien espreita, la persona es amenazada, es vista como peligrosa. ¿Por qué? Porque su apariencia no está bien. A veces es una persona muy buena, pero su apariencia no está bien. Entonces, el concepto de vida que pienso yo deberíamos nosotros espíritas defender es de vida útil, de vida apta a un aprendizado, a un crecimiento. Y no solo crecer y aprender, mas también que permita hacer crecer, dar la oportunidad de crecimiento a otros. O sea, cambiar experiencias. Para mí, el sentido de vida es eso. Si no hay posibilidad de la persona se manifestar, no tiene voz, no tiene vida útil. Es como pienso. No tengo más preguntas, profesora Yolanda, no sé si tiene alguna otra. No hay más preguntas, lo que hay es una sinfín de felicitaciones, de Pura, de David, de todos los compañeros espíritas de diferentes países, que te las voy a hacer llegar, Yacira, y las que tú consideres que debas responder, pues lo hagas a ti. Son muchísimas. Opa, muchas gracias. Muchas gracias. Muy feliz pela oportunidade. Muito obrigada. Un beijo. Agradecemos tu participación y esperamos que vuelvas a estar con nosotros pronto. Sí, gracias, querida. Un beso. Los esperamos el próximo domingo. Yo creo que Yacira de Venezuela tiene un videíto que mostrarles antes de irnos. Amorim, obrigada pela sua presença. Gracias, Yacira. Gracias. Gracias, Raúl. Hasta el próximo domingo. Mucho cariño para todos. Un abrazo. Gracias, querida. Alcione, obrigada. Yacira, Yolanda. Foi maravilhosa.